esa idea que ha expresado Roberto es de una sinceridad a toda prueba, pero es difícil entenderlo. Aquí en una ocasión César Pérez dijo, nosotros fracasamos en la revolución, ¿te acuerdas? Pero lo dijo de una manera que en el decurso de la entrevista, que uno no puede cortar, estremeció. Fracasamos, entonces uno no quiere a veces escuchar eso y decir no, porque hubo el triunfo de la dignidad y frente a los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de valoración, ¿tú crees, entonces, tú ratificas que sesga el análisis histórico? Sí, necesariamente. Hay dos opciones, según dice en algún momento Claude Lévi-Strauss, sobre la historia, porque él teorizaba como antropólogo sobre la historia y él veía la antropología en definitiva como una actividad histórica. Él habla de la historia caliente y de la historia fría. Historia caliente, bueno, los hechos, los detalles. Eso es posible, que haya un tipo de reconstrucción de la historia, de comprensión de la historia, atenida muy positivamente, en términos positivistas incluso, a narrar qué se hizo. Y otra historia mucho más razonada, que busca más las causas, las consecuencias de los procesos, determinaciones, etcétera, y que puede no abundar como la otra en detalle. Son opciones. Yo diría, opción correcta, vincular las dos. Las dos. Es decir, hay que conocer los detalles de los procesos y hay que comprenderlos, hay que razonarlos. Lo que no existe, yo insistiría, lo que no existe es la supuesta historia caliente, objetiva. Por más que se quiera, el historiador tiene que escoger qué hechos yo narro, aunque no emita aparentemente ningún juicio, en la propia selección de los hechos está emitiendo juicios. Es que ahí era que iba precisamente, o sea, los archivos, que no me estoy refiriendo, me parece muy importante las donaciones que tú acabas de informarnos, pero hay un punto de vista, hay un sesgo que me hace a mí no solamente relevar una información sobre otra, sino ocultar alguna información y o editar alguna información. ¿Cómo conseguimos la verdad dentro de un panorama como el que estamos conversando? Bueno, aquí se entra en el terreno llamado de la crítica histórica. Esto puede incluir hasta la indagación acerca de si hubo destrucción de documentos. ¿Sí? O sea, porque se da eso, los archivos son saqueados, a veces son destruidos íntegramente. O quemados. quemados. Digo, ahora es muy difícil con la tecnología porque tú tienes backup de algo que tú haces, Sí. es más complicado. Y bueno, también los archivos no son neutros. Muchos documentos se hacen deformando directamente la realidad de las cosas. Pero bueno, eso es parte de la complejidad del conocimiento histórico, que hay que ver las intenciones de la producción de los documentos y la capacidad de los autores de ellos de decir las cosas de manera correcta. Eso se presta a múltiples operaciones. Ahora bien, hoy día la perspectiva de la historia social en materia de la crítica histórica es un poco distinta. En vez de preocuparse tanto por detalles así como si el documento es auténtico o es veraz, la indagatoria va más bien a ver las condiciones sociales y culturales que llevan al autor a plantear las cosas en esos términos, tanto desde el punto de vista de la información como de la valoración implícita o explícita. Es decir, ya es un nivel, a mi juicio, y eso está planteado desde hace décadas por historiadores de izquierda marxistas sobre todo, que supera el núcleo de la historia tradicional, que se limitaba a esto, la determinación de los hechos particulares. Ahí está la historia positivista, planteada a través de manuales como los de Langlois, Señobos o Bauer, de inicios del siglo XX, donde, bueno, es establecer los hechos, concatenar los hechos. Sí, eso me tranquiliza más. Sí, sí. Y que el lector o la lectora, sí, por ejemplo, yo que te comentaba una entrevista que tú le concediste a Loy hace unos años, si tú vas a hablar de ese periodo fascinante después del tiranicidio y vas a hablar de Viriato Fiallo, de la ilusión cívica, como yo le digo, que finalmente ese periodo abocó con el triunfo del PRD porque don Juan fue más certero como político y como estratega y sumó. Entonces yo me quedo ahí y no hablo de la participación en el golpe de Viriato Fiallo. Sí.
Ya es una forma de Exacto, porque yo ocultar. quiero destacar Sí, lo que de claro. verdad pasó y lo que deben aprender en la contemporaneidad, los que solamente dicen saquen del templo a los ladrones y demás. No, usted no puede hacer eso porque, bueno, pero entonces no menciono el asunto. O cuando tú tienes un familiar involucrado en hechos históricos contemporáneos, yo pensaba que lo más sensato era decir, sí, participó en tal y tal y tal cosa y dejar el sesgo afectivo para tu casa y tu terraza. Bueno, aquí hay muchos, incluso debates historiográficos básicos de este país, están dictados por circunstancias de este tipo familiares. El caso de la pelea de los descendientes de Francisco de Rosario Sánchez contra Duarte, algo absurdo, pero bueno, el dominicano o gente de las clases altas dominicanas piensan de esa manera, pero desde luego eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista historiográfico, hoy visto científicamente. Hay que verlo como algo que sucedió, que tiene su peso, que lleva a que Ulises Heró tenga que legislar sobre los padres de la patria. La cosa no se reduce, por supuesto, a esto, es mucho más complejo todo lo que tuvo que ver con el olvido de la figura de Duarte, pero bueno, hubo una intención dictada por intereses familiares, pero eso es... Y Eso, de eso hace siglos, pero con el caso que Sagrada te trae, que tú mencionas esos archivos y demás, y como te decía antes, ahí están los protagonistas. Entonces, hay testimonios disímiles que hace el historiador. Tú me dices que esto es así y el otro bando dice que fue allá, ¿y qué hago yo como espectadora de la historia? ¿Con qué me quedo? no, ahí está la materia del trabajo. Hay que investigar y yo diría, la indagación de la historia no debe quedarse en una comparación de los documentos. Ese es uno de los elementos, pero ni siquiera el más importante. Lo más importante es razonar a partir, por supuesto, de datos, de datos. El historiador no inventa. El historiador tiene una materia prima restringida por lo que está en los archivos. Más allá no puede hacer nada. Por eso, ¿qué se puede decir de los egipcios? Lo que está en los papiros. Más nada, ya eso se acabó, no hay más nada. De los griegos mucho menos todavía, etcétera. Lo que está en piedra o los manuscritos que se tradujeron, etcétera, etcétera. Biblioteca de Alejandría, etcétera. O sea, el historiador está restringido por una realidad documental. Pero lo más importante no es establecer los llamados hechos de esa realidad documental. Lo más importante es trabajarlos a través de un razonamiento. Entonces, bueno. ¿Y a quién le tocaría trabajarlo? No, Ya que el historiador no tiene sus límites en ese sentido. No, el historiador, lo que pasa es que toda persona tiene derecho a juzgar. El historiador tiene que someterse al escrutinio